La Biblioteca de la Señora Miur presenta... Muy buenas, queridos amigos, y bienvenidos a la Biblioteca de la Señora Miur. Estamos en pleno verano disfrutando, y qué mejor que esta época pues para relajarnos un poquito y disfrutar de esas lecturas que seguro a lo largo de todo el año nos han ido quedando pendientes, porque a los que nos gusta leer tanto, bueno, pues ya sabéis que ocurre que los libros se nos van amontonando. Bueno, pues hay que aprovechar estas vacaciones para ir leyendo esos títulos que van quedando ahí en la mesilla de noche. Bueno, pues hoy os proponemos una entrevista con un amigo que regresa a la Biblioteca de la Señora Miur, pues después de casi un año, porque aproximadamente hace 11-12 meses estuvo con nosotros para hablarnos de su anterior novela, Lluvia en el cajón, y ahora regresa para presentarnos su nueva criatura de tintes muy diferentes, y él nos va a contar ahora, nos va a dar algunas pistas acerca de ella. Él es Juan Losada. Muy buenas, Juan, y bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Patricia, encantado de estar contigo otra vez. Como decía, una obra diferente a tu anterior creación. En esta ocasión, pues nos llevas a vivir aventuras, a vivir suspense, intriga, historias de amor también, y todo en un escenario que reconocemos, puesto que has rodado tu novela en parajes tan cercanos aquí al lado de nuestra casa, en Cantabria, en el corazón del mar Cantábrico. Nos propones una historia, como decía, con todos esos elementos. ¿Tenías muy claro que tu novela, titulada Burbujas de acero, tenía que aglutinar todos esos componentes, el suspense, la intriga, la historia? ¿Lo tenías muy claro desde el principio, que querías que todo eso formase parte de la familia, de una familia coral, que son las historias de Burbujas de acero? No, no lo creo, porque si no tengo las cosas tan claras en mi vida como para tenerlas en, en una novela. A ver, ya he comentado alguna vez que las novelas, la gente, los escritores tienen dos formas de afrontarlas. Eso es lo que dice, seguro que hay más, pero bueno, una es con brújula y otra con mapa. Con mapa es aquel escritor que va paso a paso por el sendero que le marca, con los desvíos perfectamente acotados y que no se sale de la ruta más que por imprevistos, pero que siempre para retomar el camino hasta llegar al final de la historia, de la novela, del libro. Yo soy más bien un escritor con brújula. No por elección, sino porque es en la que me identifico y me encuentro más cómodo. Es decir, yo sé a dónde voy y prácticamente cómo va a terminar la historia. Todo lo que pasa por el camino, pues hay veces que me desvío y no me doy cuenta, o cojo desvíos voluntariamente y cambio de ruta, de sendero, de altitud, de lo que sea, siempre con referencia al fin último de la historia, pero pudiéndome desviar. Incluso los personajes, yo a veces creo personajes, les tengo reconstruidos con fichas muy completas, y sin embargo veo que van evolucionando como si tuvieran vida propia. Pero Reverte decía que no, que tenía sus personajes acojonaditos y que no se le meneaban. Los míos en general no se despintan, pero sí que hay veces que evolucionan de una forma maravillosamente autónoma, pero bueno, siempre dentro de lo que digo, de un marco amplio, de un conjunto más o menos cerrado. Bueno, pues aquí está, bueno, ya lo veis también de fondo, nos ha metido de lleno Juan en un ambiente, bueno, pues de mar, marítimo, y también tiene ese punto, bueno, pues que nos lleva a buscar, a adentrarnos en las profundidades. Burbujas de acero son muchas historias, ocurren muchas cosas dentro de tu novela, pero me gustaría que tú nos dieras unas breves pinceladas sobre la sinopsis, porque claro, una servidora ya se ha leído la novela y no vaya a ser que se le vaya un poquito la lengua y cuente de más. Así que sin destripar, ¿qué es lo que nos narras en Burbujas de acero? Bueno, es difícil en una novela de este tipo resumir. De hecho, es algo que la editora me ha confirmado, que hacer este tipo de sinopsis es una de las cosas más difíciles que se puede pedir a un escritor.
El resumen podría ser lo de la contraportada, que yo creo que es una síntesis más o menos acertada. Es decir, un buceador, algo misántropo, se da cuenta de que en la ensenada de Puerto Calderón, aquí en Cantabria, en Oreña, aparecen unas burbujas misteriosas. Y esas burbujas se da cuenta que no son las que proceden de un buceador que se haya hundido y haya quedado atrapado, sino que tiene una cadencia, una regularidad anómala. Baja y descubre que en el fondo lo que hay es un submarino de la Segunda Guerra Mundial, un submarino del Tercer Reich. Sin embargo, con el avance de la novela verá que no es un submarino tipo de guerra, sino que tiene una finalidad y un contenido muy distinto al normal. Paralelamente aparecen unos ingleses, un buque cazatesoros británico, que se dedican normalmente a saquear galeones españoles del siglo XVII, XVIII, y que esa vez venían en busca de este pecio, porque conocían, eso sí, o al menos uno de ellos conocía el contenido del mismo. Entonces, en esa pugna entre ambos, a ver quién lo consigue, si los aficionados que lo han descubierto y conocen la ensenada, o los profesionales que tienen recursos técnicos pero no conocen tanto la zona, quién se va a acabar quedando por fin con el tesoro. Por el medio, pues surgen un montón de contratiempos, imprevistos, historias, avatares. Bueno, pues lo que condensa una historia de este tipo. Yo creo que ese podría ser el resumen. No, bien, bien. Además, para dar esas ligeras pistas, lo justo para despertar pues la curiosidad en esos posibles lectores que nos estén viendo, porque me consta que leer esta novela ya la han leído muchísimas personas y además creo que las críticas están siendo muy, muy buenas. A ti te gusta el buceo, sé que buceas algo, pero me imagino que te hayas documentado un poco más pues para realizar esta novela. La verdad es que a los que somos profanos en la materia nos has descubierto un nuevo mundo, porque claro, a veces cuando uno no conoce ciertos ambientes, ciertas disciplinas, pues cree que las cosas son muy fáciles de llevar a cabo. Y sin embargo tú aquí nos metes de lleno pues en ese mundo del buceo, de los recuperadores de tesoros, también de los sueños de ciertas personas para conseguir ciertas cosas. Y me imagino que haya sido muy interesante pues la documentación para tener una base sólida y real dentro de esta ficción. Así es. Es cierto, a mí me apasiona el buceo, no tengo la certificación técnica suficiente para bajar a 54 metros como estaba el submarino, entonces ahí he tenido que documentarme. He consultado a gente que sí que tenía la titulación, la certificación y conocimientos. He indagado mucho por internet, que gracias a Dios es una biblioteca descomunal de datos, pero bueno, los he filtrado porque ya sabemos que no siempre son 100% fiables. Y es que es una de las características de todo lo que yo hago, que es que me documento muchísimo. Luego no utilizarás todo, o a lo mejor, como he dicho en alguna ocasión, me leo un libro entero para una escena de media página o una página entera. Pero bueno, yo quiero que esa fiabilidad la encuentre el lector y no le chirríe que por un fallo técnico de datos que le saque de la historia. Entonces sí que todo el tema del buceo, del submarinismo, de los pecios hundidos, a mí particularmente me resulta apasionante y quería transmitir esas sensaciones, sobre todo a través de Alex Vinaroz, todas sus sensaciones físicas y emocionales que tenía cada vez que se sumergía, más allá del objetivo de la búsqueda del submarino, y todo lo que sentía, como en un momento lo describo como que se sumerge en la placenta del mar, en el silencio, las vibraciones, yo creo que es algo difícilmente transmisible a alguien que no lo haya experimentado. He procurado compartirlo de cierta manera, pero desde luego aquel que haya hecho, aunque sea el snorkel a 3 metros bajo el agua, pues ya tiene un poco un atisbo de esas sensaciones. Pues yo he de reconocer que a mí me has transportado a esos ambientes, ¿no? A esos escenarios bajo el mar, porque, repito, yo soy profana en la materia y sí que he conseguido, bueno, pues de alguna manera acompañar, ¿no?, a los personajes cuando se sumergen. Y sí que es verdad que el elemento agua pues tiene a su vez esas connotaciones, no sé cómo denominarlo, pero bueno, para mí, entre comillas, mágicas, ¿no? Siempre cuando uno... Somos agua en un 70%, es decir, volvemos un poco a nuestra esencia, al silencio y al agua, que son dos de los factores que yo creo que son innatos en el ser humano y por tanto cada vez que regresamos a ello vía submarinismo, vía meditación,
estamos volviendo a nuestro origen, a nuestra naturaleza. Ujú. Entonces, Pues el submarinismo comparte ambos, agua y silencio. Pues una novela que se lee en un pispás porque es una novela emocionante, siempre están ocurriendo cosas y estas cosas le suceden pues a un reparto de personajes impresionante que en alguna otra ocasión, yo creo que en la presentación de tu novela en Suances ya lo hablamos, ¿no? Que hay numerosos personajes y que es estupenda la manera en que haces conectar cada uno de ellos, las historias de cada uno de ellos, y no lías para nada al lector, porque sí que es verdad que en otras ocasiones que uno lee este tipo de historias se pierde un poco cómo el autor no haya colocado bien a cada uno y se lo explique muy bien al lector. Así que yo te tengo que dar la enhorabuena porque yo he disfrutado muchísimo pues viviendo las vidas de estos personajes, de los numerosos personajes que son protagonistas de Burbujas de Acero. Pues la verdad que sí, es al final, igual que todos los novelistas, entiendo yo, hay un trabajo detrás, una trama, una estructura, una serie de recursos que procuran que no sean visibles, pero que de cara al lector eviten eso, la confusión. Entonces hay que continuamente reafianzar los rasgos que identifican un personaje sin tener que volver a describirlo de forma exhaustiva, saberlo situar de una forma dosificada para que el lector lo reconozca y les vea, como alguno me ha dicho que les ve por la calle ya, es decir, que se identifique bien y no se pierdan. Es cierto que hay bastantes personajes, menos de los que parece, porque si pensamos hay novelas de las de volumen que tienen infinidad de personajes más y bueno, con ciertas ayudas se siguen. Este es mucho más asequible y yo creo que el trabajo ese detrás de construir bien cada personaje y la trama, la relación de todos ellos, ayuda a que el lector no se pierda y progrese en la historia con ellos. Hay unos personajes protagonistas y luego está, bueno, pues todos esos otros personajes, el paisanaje, ¿no? Que va apareciendo a lo largo de Burbujas de Acero, que como decía yo antes, bueno, pues ha situado aquí en Cantabria, en Suances, en el litoral, en Torrelavega. ¿Te has sentido más cómodo que en tu anterior novela escribiendo esta historia en lugares que conoces tan bien? Cómodo no sería la palabra, porque yo cada vez que me sumerjo en un libro, sea para escribirlo, para leerlo, me transporto, entonces estoy cómodo, salvo que el escenario de la historia sea incómodo per se. No, quizás lo que me haya resultado ha sido un pelín más fácil, porque en vez de tener que ir a esa localización, desplazarme a Londres, a Roma, a Madrid, a donde sea, a documentarme visualmente, el escenario ya lo conocía. Entonces lo que ha sido cómodo es de cara a documentarme en las localizaciones, a reconocer los sitios. En ese sentido sí. ¿Cómodo en cuanto a la historia? No, porque la tenía, ya digo, me sumerjo en ella y camino. Es más, no sé si es un defecto mío o qué, pero hay escenas de la historia que ya no sé si me las he inventado o han sucedido. O sea, pequeños detalles que combino realidad e historia. Y digo, ¿y esto lo he creado yo entero? ¿Sabes? Hasta ese punto me sumerjo yo en la historia. Entonces, lo que he querido hacer, más que nada, era un guiño a Cantabria, esa tierra de acogida que también me ha tratado, que también me ha acogido, que tantos amigos he hecho. Les he querido dar un protagonismo a través de sus pueblos, de sus tierras, porque es cierto que a mí me gusta leer novelas ambientadas en la India, en Nueva York, y pasear por las calles o recorrer los lagos, las montañas, en África. Y en Cantabria, pues me habría gustado esto mismo, lo que he intentado hacer, es decir, un escenario no solo que se mencione y ubique, sino que realmente se recorra, que se vea, que se toque. Igual que en la anterior novela había un personaje, Rui, que recorría La Rochelle tocando las paredes con las yemas de sus dedos, pues aquí yo he querido que todos los lectores lo puedan recorrer y mirar, y mira, aquí sucedió esto, aquí se encontraron aquellos otros, y que el que no sea de Cantabria y no reconozca pueda venir con el libro de la mano y recorrer esos escenarios. Es decir, son tan plásticos, o he intentado que sea tan plástica la descripción, que viene gente de fuera y lo ve. Y de hecho, algún lector de Sevilla, de Murcia, me ha dicho que así ha sido, que realmente les ha transportado geográficamente y pueden reconocer. Cuando estuve firmando en una caseta de la Feria del Libro de Valladolid, mucha gente les atrajo esa idea, es decir,
claro, aquí veranean muchos o han venido alguna vez, les atraía esa idea de, siendo de fuera, venir a conocer y a recorrer esos escenarios. Venía a Suances, venía a Torrelavega, ir a Puerto Calderón. Entonces, yo creo que es eso lo que parece que he logrado, que la gente avance por ese recorrido, por ese escenario novelesco, pero sumergido en la historia. Ujú. De entre toda esa pléyade de personajes que aparecen en Burbujas de Acero, ¿hay alguno que sea un poquito más favorito o que de alguna manera te sientas más identificado o más cercano a él? No se puede, no se puede. No te puedes involucrar con un personaje. Por lo menos no he tenido. Igual que en la novela anterior quizá fuera más fácil porque había un protagonista claro y todo lo demás giraba en torno a él, por el punto de vista del narrador, en definitiva. En esta sí te podría decir, mira, me identifico con Alex en esto, esto y esto, pero con Iván en un par de cosillas y con Julio César en esto otro. Y con Beatrix Nurmi, pues tienes un feeling peculiar. Es decir, pero uno presta tanto a todos los personajes, o a casi todos, pero que incluso los que son los malos, que es una etiqueta un poco maniquea, todos tienen algo y no te puedes identificar o cogerle un cariño particular. Evidentemente, con los que tienen valores, principios, buenas formas, te identificas o les coges más aprecio que el que carece esos valores y es egoísta. Pero bueno, supongo que eso nos pasa como escritor y como lector, que te identificas más con los personajes en función de sus valores. Y la verdad, yo he de reconocer que ha habido algún personaje que en un principio le tenía, digamos, encasillado o apartado en un rincón por X cosas y luego ha dado un vuelco a la situación, ese personaje ha cambiado el chip, ha ido evolucionando de otra manera y eso también es de agradecer, ¿no? Esas sorpresas, que no todo está tan claro. En un principio, vale, la historia es la que es, los objetivos de cierto grupo son los que son, ¿no? Pero luego todo eso va fluyendo en diversas direcciones y a veces, bueno, pues cambian las cosas, sorprende, hay situaciones bueno, te llaman la atención y eso es de agradecer. De ahí que decía yo antes que se lee muy rápida la novela porque no puedes dejarla. Es decir, es página tras página, terminas un capítulo y dices, bueno, tengo que dejarlo. No, venga, quiero un poco más. Quiero saber qué ocurre ahora, qué le pasa a este personaje, por qué esto otro. Buscas esa explicación y es lo que te hace ir pasando páginas con, a veces, en mi caso, hasta con cierta ansiedad por saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Y eso es emocionante. Claro, a ver. Es maravilloso en una lectura. Hombre, eso es señal de que lo he conseguido, porque es un reto que yo me había propuesto, que me encantan las novelas que me atrapan de esa manera, y yo no sabía si sería capaz de lograrlo. Y aunque te da un poco de rabia cuando alguien dice, no, es que me lo he leído en 3 días, y dices, que te ha tardado 2 años. Pero claro, yo he hecho lo mismo con otros autores, o sea, eso es muy buena señal. De hecho, da pie, cuando lees algo tan rápido porque te ha atrapado, te ha sumergido en la historia, da pie luego a una lectura más tranquila, sin ese ansia de saber qué va a suceder. Y, como me decía una compañera del club de lectura, es decir, ahora yo lo voy a leer con calma, recreándome en las descripciones, en los personajes, en las cosillas que a veces por el ritmo te ves arrollada. Voy a leerlo este verano, pero eso, con otra pausa, con otro deleite. Y eso para mí es lo más. Y yo lo he hecho con libros, de esos que me he leído muy rápido, pero sabes que había algo más de pozo, leerlo luego con calmas. Ya sabes lo que va a suceder, con lo cual, aunque el ritmo te vuelve a arrastrar un poquitín, sabes frenar mejor. Y es que yo creo que las novelas, hay novelas magníficamente escritas en las que no pasa nada. Entonces, bueno, pues sí, te recreas en la forma de contar, en las pequeñas cosillas que suceden, pero a mí me falta algo. Tienen que suceder cosas y cambiar. Cuando termine el libro, no ser como era al principio. Y lo mismo, como apuntabas, los personajes. Es decir, un personaje tiene que evolucionar. No puede ser el mismo al principio y al final. Porque si no, si la escena es la misma, la situación de la realidad que cuentas en la historia es la misma, el personaje no han cambiado, ¿para qué lees? Hay autores magníficos, escritores de relatos sobre todo, que parece que te asomas a la escena, la observas, sucede 2, 3, 4, 5 cosas y sales. Y te has quedado como estabas, muy bien contado, pero a mí me gustan cosas que pasen, que te conmuevan, que te hagan pensar, que te hagan, o sea, que remuevan, que cambien
los sentimientos y las emociones y por tanto tienen que suceder también eso en la propia historia, en la novela. Claro, que esas pasiones te lleven, te arrastren, ¿no? Lo que decíamos. Sí, aunque te leas el libro en 3 o 4 días, que bueno, te quitas hasta de dormir a veces. Yo siempre lo he comparado con las buenas películas, ¿no? Que las ves 1, 2, 3, las veces que hagan falta y siempre vas sacando detalles. Una vez ya que te has quedado, como tú bien apuntabas, a esa historia, lo más inmediato, lo más básico, luego vas sacando una serie de detalles que es genial porque te enriquecen tanto la sensación que te ha quedado después de la primera lectura, cuando vuelves sobre ella de nuevo, y la va haciendo cada vez más grande, y al final, tanto las películas como los libros, como las novelas, es lo que las hace perdurar al final en el tiempo, ¿no? Y eso es genial, es maravilloso. Así que... No, es lo que... Sí, perdona. No, adelante, Juan. No, que esa es la clave de por qué mucho cine actual o de las últimas décadas no perduran. Lo ves, nos gustan, pero no te apetece volver a verlo. Y libros que son un poco, llamo yo, literatura hamburguesa, que sí, en el momento te produce placer, disfrutas y te gusta, pero no vas a volverlo a coger dentro de 5 años, porque dices, sí, ya sé, o me acuerdo vagamente lo que sucede. En cambio, esas películas, las clásicas, permanecen ahí. Los grandes libros, o sea, permanecen ahí. ¿Por qué? Porque más allá de la historia principal o raíz de la novela, tiene mucho que te aporta y que conforme evolucionamos como persona encontramos aristas o matices distintos que están en el libro y no vimos en un momento. Y eso para mí es lo ideal, encontrar lecturas, películas, canciones, también música, que permita volver una y otra vez a ellos. Sí que es verdad, a veces va con nuestra propia madurez, ¿no? A medida que evolucionamos, que crecemos, libros, películas, canciones que hemos visto, leído, escuchado hace 10 años, volvemos a hacerlo ahora y dices, anda, pues sí, y casi te parece una historia o una canción nueva, ¿no? Y te sorprendes gratamente. Así que es algo fenomenal. Pues ya lo sabéis, queridos amigos, esta es una de esas grandes novelas. Os lo digo yo, que me la he leído en un pispás. Lo puedo decir yo y lo puedo decir muchísima más gente, que me consta, porque he escuchado y visto testimonios de personas que ya han leído Burbujas de acero y se lo han pasado fenomenal. Y no hemos contado, vamos, ni un 1% de todo lo que ocurre aquí, que hay grandes sorpresas. Así que, Juan, enhorabuena por esta criatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias por cierta dedicatoria, y ahí lo voy a dejar. Un placer. Y antes de despedirnos, no sé si puedes hablarnos pues de próximas criaturas quizá que ya están rondándote por la cabeza o que ya has empezado a escribir, a darles vida. A ver, las 2 novelas que han salido relativamente seguidas es porque tenía mucho trabajo avanzado. Una estaba terminada y otra le he dado un empujón final. La pandemia ha ayudado mucho para ello en tiempo, pero evidentemente la siguiente no va a poder ir al mismo ritmo. Sí estoy trabajando en una, estoy en un híbrido de documentación, narración. Primero prefiero documentarme, atar todos los datos bien y luego narrar, pero sin querer ya me están saliendo, ya me están pidiendo información y yo creo que llegará a fin. Lo único, el tiempo pues va a depender de eso, del que le pueda dedicar. Si evidentemente esta novela funciona muy bien, hay mucha demanda y la editorial me pide meter prisa a la siguiente, pues podría acelerarlo. Pero vamos, sí, estoy trabajando en otra. También del mismo estilo que esta, pero ya una ambientación distinta. Bueno, de momento, queridos amigos, si estáis cerca del mar, estáis de vacaciones, pues el escenario ideal para a la sombra, con un buen filtro solar, por favor, disfrutar de la lectura de Burbujas de acero. Os va a sorprender, de verdad, de Juan Losada. Pues Juan, ¿qué más puedo decir? Que muchísimas gracias, enhorabuena y... Muchas gracias a ti. Y bueno, pues que esperaré con ansiedad
tardes lo que tardes, pero yo estaré ahí impaciente esperando por leer tu próxima creación. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme. Otro muy fuerte para ti, Patricia.